your smile. That must mean you've been pretending now for a while. Saludos espectadores, mi nombre es José Lozada. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que son los determinantes correspondientes a la cátedra de álgebra lineal del Instituto Pedagógico de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Antes de comenzar, vamos a recordar una frase célebre del matemático Jean-Le Roland d'Alembert, que dice que el álgebra es generosa, a menudo da más de lo que se le pide. Y esto se podría traducir en que cuando nosotros utilizamos el álgebra, nos damos cuenta de que simplemente no son números ni aspectos abstractos, sino que nos dice y nos prescribe hasta la misma realidad que estamos viviendo. Porque como bien sabemos, los determinantes, una breve acotación que les voy a hacer antes de caer en la teoría de este tema tan importante, se utilizaron para conocer valores de incógnita que pueden estar muy relacionados a la realidad. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el precio de diversos factores al mismo tiempo, nosotros podemos utilizar sistemas de ecuaciones lineales, pero hay un método muy fácil para resolverlo, que es un denominado regla de Cramer. Entonces, los determinantes me permiten a mí darle solución a estas incógnitas, a estas variables, y utilizando los métodos de los determinantes. Entonces, quiere decir que el álgebra, aparte de ser una rama de la matemática, también nos da a nosotros muchas herramientas para desarrollarnos en el ámbito profesional, personal y hasta afectivo. En primer lugar, vamos a definir qué es un determinante. Y hay muchas teorías y diferentes aspectos de diferentes perspectivas por diferentes teóricos que han estudiado el determinante a partir de las matrices. Entonces, se dice que el determinante es una función de una matriz A de orden n por m, en donde se pretende hallar un escalar o un número que puede ser real o complejo, dependiendo de los factores que intervengan en dicha matriz. Su origen se remonta a aquellos tiempos donde los matemáticos estaban tratando de buscar las alternativas para dar solución a diversos factores de su entorno. Entonces, uno de los principales exponentes de esta teoría fue Secchi-Kouba, pero fue Leibniz que luego hizo y elaboró una teoría más específica de lo que era un determinante. Luego, Cauchy utilizó métodos y fue agrandando un poco más el tema. Laplace introdujo los métodos cofactores y por último Jacobi le dio una nueva perspectiva. ¿Cuál es la finalidad de este método? Es generalmente darle solución a un sistema de matrices para hallar el valor de diferentes incógnitas, generalmente. Para eso es que se usaba en esos entonces. Se puede decir que la clasificación es infinita porque pueden existir, como dice allá arriba la definición, matrices de orden n por m, que son dos números cualquiera que me van a decir a mí cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz. Dependiendo de la fila y la columna se opera de una manera específica. En este apartado vamos a hablar solo de la orden 2x2, que son dos filas o columnas, como lo dice allá, donde el método para la solución es colocar una diagonal principal, es decir, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Para el orden 3x3 existen diversos métodos, pero acá solo vamos a tocar zarros y cofactores. Es decir, que vamos a solo hablar de la regla de Sarrus y el método de los cofactores. Para la regla de Sarrus la inventó Pierre Sarrus y como vemos que es de orden 3x3 le busca la solución a un determinante 3x3. Por su parte, en los cofactores, introducidos por Laplace, busca conocer los valores de las incógnitas, o bien dicho, el determinante o aquel escalar que puede contener una matriz n-1 por n-1. Es decir, que pueden ser matrices mucho más complejas a partir de 3x3, 4x4, 5x5. Hay otro aspecto muy importante que se va a tomar acá, que es la regla de Cramer, introducido por Gabriel Cramer, donde se busca conocer los valores o incógnitas de un grupo de ecuaciones que se convierten en matrices y luego se soluciona por el método determinante y por la regla de Cramer. En este mismo orden de ideas se tienen específicamente o algebraicamente los métodos que se van a utilizar en los ejercicios que resolveremos posteriormente. El primero es el método del determinante 2x2. Si tenemos una matriz A con un determinante donde los elementos A,
de la primera fila, primera columna, A de la primera fila y segunda columna, A de la segunda fila, primera columna, y A de la segunda fila. Para calcular el determinante de la matriz A, vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal, que son estos dos, acá están, como pueden ver, y luego vamos a multiplicar los elementos de la diagonal secundaria y se lo vamos a restar a los elementos de la diagonal principal. Y este elemento para el determinante 2 por 2. Por la regla de Sarrus, ya especificada anteriormente, vamos a utilizar lo siguiente. Para una matriz A de 3 por 3, como pueden ver, esta es la matriz 3 por 3, vamos a reproducir dos columnas, las dos columnas 1 y 2 a la derecha. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil utilizar la fórmula para el determinante. Entonces esto es lo siguiente. Para la diagonal principal vamos a multiplicar estos elementos que están acá, luego estos que están acá, luego estos que están acá, como está aquí, este y este. Y los vamos a sumar. En cambio, para la diagonal secundaria, todos los elementos van a ser negativos, porque vamos otra vez al método determinante 2 por 2, que son las bases para la regla de Sarro. Se dice que la diagonal secundaria va a ser restada, entonces quiere decir que todos los elementos de la diagonal secundaria van a restarse con la diagonal principal. Y la secundaria sería esta. Multiplicamos acá, que este que está acá, multiplicamos aquí, que este que está acá, y luego multiplicamos acá, que este que está acá. Y esto es todo para la regla de Sarro. Ahora bien, por el método de los cofactores, teniendo una matriz 3 por 3, vamos a utilizar lo siguiente. El determinante de dicha matriz va a ser igual a la suma de los cofactores A sub 1, 1 más A sub 1, 2 más A sub 1, 3, donde 1, 1, 1, 2 y 1, 3 indican la fila y la columna del cofactor. Pero recordemos que el cofactor es igual al elemento que estamos nombrando del cofactor anterior, elemento por ejemplo en este caso, A sub 1, 1, que es este elemento que está acá. El elemento primera columna, primera fila, multiplicado por una constante menos 1, elevado a un exponente que se va a formar de la suma de la fila y la columna que se esté tratando del factor acá. Y lo vamos a multiplicar por el menor factor de dicha matriz, que es una matriz que surge eliminando las columnas y las filas que estamos tratando en el factor anterior. En este caso, que es 1, 1, vamos a eliminar la primera fila, todo esto, y la primera columna nos quedaría esta matriz 2 por 2, que es la que tenemos aquí. Para el cofactor A sub 1, 2 y A sub 1, 3 se opera de la misma manera. Les invito a realizarlo en su casa. Igual que con los menores factores, o la matriz 2 por 2 que les va a resultar, también les invito a que los realicen. En este caso, por la regla de Kramer, como bien les decía, se utiliza para conocer los valores en las incógnitas de ecuaciones. En este caso, tenemos una ecuación, sistema de ecuaciones lineales, de 3 por 3. Entonces, cuando nosotros completamos forma matricial, nos va a quedar una matriz 3 por 3, que la estoy llamando beta, que en sí es el determinante de dicha matriz. Acá colocamos los coeficientes de las ecuaciones, acá colocamos las variables que estamos consiguiendo y vamos a colocar igual a los valores que nos están señalando las ecuaciones. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que dejarla de forma lineal y en este caso, en el segundo miembro solo puede existir un factor que sería un término independiente. La regla de Kramer me dice que X, Y y Z, en este caso porque una 3 por 3, un sistema de ecuaciones 3 por 3 y una matriz o determinante 3 por 3, solo van a conseguirse tres variables, va a ser igual al determinante sub X sobre el determinante de B, que es el determinante de la matriz general, y el determinante de beta sub X va a ser igual a esta matriz o este determinante que está acá, que surge cuando nosotros sustituimos esta columna por los valores que nos están dando en las ecuaciones anteriores, que sería V y W. Para beta sub Y, tomamos la misma beta, el mismo determinante beta anterior, pero vamos ahora a sustituir la segunda columna por los valores que me dan la ecuación. Y así sucesivamente lo vamos haciendo dependiendo de las variables, como es 3, entonces llegamos solo hasta la tercera variable que es z, entonces beta sub z va a ser un determinante donde vamos a sustituir la tercera columna por los valores y nos queda de esta manera. Luego que resolvamos
tanto el determinante de la matriz general beta y los determinantes de las matrices secundarias, como beta sub x, beta sub y, beta sub z, vamos a sustituirlo en esta fórmula y automáticamente obtendremos los valores de x, y y z, que posteriormente, por reglas de cálculo normal, ustedes podrían sustituirlo en la ecuación y podrán determinar de verdad la veracidad de dichos resultados. Prosiguiendo con lo explicado en la teoría, les voy a traer un grupo de ejercicios para evidenciar que los métodos explicados anteriormente se aplican en determinantes 2x2, 2x3 y en sistemas de ecuaciones lineales. En primer lugar, vamos a hallar un determinante de A, donde A es una matriz 2x2. Para ello, como nos dice la teoría, vamos a tomar el elemento A sub 1, 1 y A sub 2, 2, es decir, la diagonal principal. Esto entonces se escribe de la siguiente manera. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que nos queda de esta manera. Y como la teoría nos dice, lo que vamos a restar los elementos multiplicados de la diagonal secundaria, que son estos dos que están acá. Luego, operamos de la siguiente manera. Cuando tenemos un número fraccionario con un número entero o un número natural, multiplicamos de manera lineal. Esto nos queda 8 cuartos. Acá multiplicamos 3 por 4, 12, y menos por menos más. Y nos queda 12. Pero, acá hay un pequeño factor. 8 entre 4 es 12. Como bien sabemos por qué, el 8 es divisible entre 4. Y si lo dividimos, es igual a 12. El 12 queda igual, nos estamos operando con él, y esto nos va a dar como resultado 14. Es decir, que el determinante de A es 14. Para proseguir con el grupo de ejercicios, tenemos lo siguiente. Vamos a hallar un determinante usando la regla de Sardo y el método de grupos factores, teniendo que una matriz A con los siguientes elementos. Para ello, primero vamos a utilizar la regla de Sardo y finalmente el método de grupos factores, y luego al final vamos a ver que los resultados del determinante por regla de Sardo y el método de grupos factores exactamente dan un escalar idéntico para ambos métodos. Entonces quiere decir que los dos son pertinentes para calcular un determinante para una matriz 3x3. Para empezar, tenemos por la regla de Sardo, copiamos la matriz 3x3 y como nos dice la teoría, vamos a repetir la columna 1 y 2 a la derecha. ¿Para qué? Para utilizar el más fácil, el método de Sardo, cuando vamos de la diagonal principal y la diagonal secundaria. Entonces repetimos la columna. Una vez repetidas las columnas, vamos entonces a calcular el determinante tal cual lo dice la regla de Sardo. Entonces, el determinante de A va a ser igual a ¿qué? A los elementos de la diagonal principal multiplicados. ¿Cuál es la diagonal principal? La que vamos a construir ahorita. Vamos a multiplicar menos 2 por 2 quintos por menos 4. Cabe destacar que la diagonal principal, los elementos van a tener una suma entre ellos. En cambio, la diagonal secundaria van a ser rectas. Seguimos con la siguiente combinación de elementos. 3 por menos 10 por menos 3 séptimos. Y como último combinación de elementos de la diagonal principal tenemos lo siguiente. Menos 1/3 por 5 por 6. Vamos a seguir construyendo los elementos de la diagonal secundaria, que son los que siguen a continuación. 3 por 5 por menos 4. Menos, como ya les dije, la diagonal secundaria va a tener el signo contrario, es decir, el negativo. Entonces, lo siguiente, 3 por 5 por menos 4. Luego construimos la otra combinación de elementos. Menos 2 por menos 10 por 0.
Y por último, la última combinación de elementos. Menos 1/3 por 2/5 por menos 3/7. Para proseguir, entonces vamos a efectuar los productos que tenemos acá en la fórmula que nos daba la teoría anterior. Entonces multiplicamos acá 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16, menos por menos más. Es decir, que queda 16 quintos por aquí. Por acá, 3 por menos 10 por menos 3 es 90, porque menos por menos más, y más por más. Queda 90 séptimos. Estos productos acá los podemos cancelar automáticamente porque todos factores multiplicados por 0, el 0 que tenemos acá, va a dar como resultado 0. Y no nos va a alterar absolutamente nada de lo que estamos haciendo, porque como bien sabemos, el elemento neutro deja los factores igualmente como el valor que posee. Por acá multiplicamos 3 por 5 por menos 4, es 3 por 5, 15, y 15 por 4 es 60. Y menos por menos, más. 60. Por esta parte podemos también eliminar los factores porque tenemos un 0 incluido. Cuando lo multipliquemos va a ser. Y por este lado vamos a hacer la multiplicación de forma lineal por ser fracción. Entonces, 1 por 2, 2. Y 2 por 3, 6. Menos por menos es más. Automáticamente sabemos que esto es más. Entonces, 3 por 5, 15, perdón. Y 15 por 7, 105. Entonces nos va a dar 6 sobre 105. Obtenidos los resultados anteriores, entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores 5, 7, 1 y 105. Automáticamente 1 sabemos que es factor de 1, es un número que nos va a tener otros divisores. Para el mínimo común múltiplo, entonces descomponemos el 5 al 7 y al 105. Automáticamente sabemos que 5 y 7 se dividen por ellos mismos, son números primos, los colocamos igual. 105, como la regla nos dice para descomposición, cuando un número termina en 5, es probable que su descomposición sea empezando en primer lugar por el 5. Entonces, si dividimos 105 entre 5 es 21. 21 se descompone en terceras partes, que es 7. 7, número primo 7, es 1. Entonces, 105 va a ser el factor de 5 por 3 por 7. Tomamos los comunes y no comunes, tal cual nos dice la regla del mínimo común múltiplo, y multiplicamos, que nos da 105. Entonces, esto va a ser el denominador común de nuestra nueva fracción. Luego, para calcular los numeradores de la nueva fracción, vamos a tomar el resultado del mínimo común múltiplo, lo vamos a multiplicar con el numerador anterior y dividirlo con el denominador anterior. Una vez obtenidos los nuevos numeradores, efectuamos las sumas y las restas que tenemos indicadas acá y nos va a dar 7.980. El denominador queda igual, no estamos haciendo nada con él. Y si vemos, 7.980 es divisible entre 105. Al dividir 7.980 entre 105, nos va a dar como resultado 76. Entonces, el determinante de A es igual a 76. Y esto es todo. Prosiguiendo entonces con el grupo de ejercicios, tomamos el mismo ejemplo, pero ahora vamos a utilizar el método de los cofactores. Entonces, para el método de los cofactores, tenemos que construir los cofactores con los elementos de acá, el factor, y con los menores de la matriz. Esto es lo siguiente. Para una matriz A de 3 por 3, en este caso, el determinante de dicha matriz va a ser igual a la suma de los cofactores, es decir, la suma de los cofactores de los elementos A sub 11, A sub 12 y A sub 13, que 11 significa primera columna, primera fila, A sub 12 significa primera fila, segunda columna, y A sub 13 significa primera fila, tercera columna. Pero tenemos que recordar que los cofactores A sub 11, 12 y 13 van a estar representados por lo siguiente.
construir la matriz, tenemos que eliminar literalmente la fila 1 y la columna 1 porque estamos operando con el elemento A sub 11. Es decir, que nos va a quedar la matriz 2 por 2, esta que pueden ver aquí. 2 quintos, 0, menos 10 y menos 4. Esto es para el cofactor A sub 11. Para el cofactor A sub 12, vamos a operar de la siguiente manera. Tomamos el factor 3, lo multiplicamos por la constante de la fórmula que les di en la teoría, sumamos la fila y la columna y tomamos el menor o la menor matriz de esa matriz que tenemos arriba. Entonces eliminamos ahora la primera fila y la segunda columna. Nos quedaría entonces eliminamos acá y acá. Nos queda 5 menos 3 séptimos menos 10 y menos 4. Por su parte, el cofactor A sub 13 va a ser igual a ¿qué? A este elemento que está acá, que exactamente es el factor A sub 13 menos 1/3, que multiplica una constante de la fórmula, menos 1 elevado a ¿qué? A la suma de la fila y la columna. Entonces esto es primera fila más tercera columna. Y la menor matriz nos va a quedar de la siguiente manera. Eliminamos esta columna y esta fila, nos queda 5, 2 quintos. Y por acá nos quedan menos 3 séptimos y 0. Ok, para proseguir entonces con el cálculo de los cofactores de la matriz 3×3 que tenemos arriba, vamos a calcular el determinante con el método ya nombrado anteriormente. Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a sumar los exponentes que tienen menos 1, y como bien recordamos, todo número negativo elevado a un exponente par es positivo, y al multiplicarse por el menos 2 nos va a quedar menos 2. Para este caso, sumamos los exponentes, 1 más 2 es 3, y todo número negativo elevado a un exponente impar multiplicado por un número va a dar como resultado un número negativo, es decir, el 3 se convierte en negativo por acá. Y en este aspecto vamos a sumar 1 más 3, que es 4, que es otro exponente par, es decir, que el 1 sale del paréntesis en forma positiva y multiplicado por 1/3 nos va a dar igual al mismo número, menos 1/3. Para las matrices 2 por 2 vamos a efectuar el método ya conocido, nos queda de la siguiente manera. Acá eliminamos, porque todo número multiplicado por 0 va a 0. Entonces multiplicamos 4 por 2 es 8, y 5 por 1 es 5, menos por más es menos, y 2 por 8 es 16, menos por menos es más. Es decir, que aquí tenemos el primer cofactor. Vamos con el siguiente. Vamos a multiplicar 5 por 4, 20, menos por más es menos. Por esta parte, 10 por 30 en forma lineal, porque es un número entero con una fracción, que nos va a dar 30, y 7 por 1 es 7. Menos por menos es más, y más por menos es menos. Nos queda una recta que multiplicada con menos. Ya tuvimos los cofactores A sub 11 y A sub 12. El A sub 11 es 16 quintos y el A sub 12 es 510 sobre 7, como les decía en el apartado anterior. Entonces vamos a calcular el último cofactor A sub 13, que es multiplicar menos 1/3 por lo que nos da de la matriz 2 por 2. Acá podemos eliminar porque todo el número multiplicado por 0 da 0. Entonces, a multiplicar de forma lineal, 1 por 6 es 6, y 3 por 35 es 105. Pero bien sabemos que podemos simplificarlo en 2 sobre 35, porque automáticamente este numerador es divisible entre este denominador, entonces 6 entre 3 es 2. Y el 3 automáticamente se elimina y entonces quedaría una fracción 1 sobre 1 y nos queda igual menos 2 sobre 35. ¿Por qué negativo? Porque menos por menos sería más y más por menos es menos. Entonces, para proceder al cálculo final del determinante, hacemos lo siguiente. El determinante de A, como bien lo tenemos por acá, es el cofactor A sub 11 más el sub 12 más el sub 13. Entonces, copiamos lo que tenemos allá, 16 quintos más 510 sobre 7 menos 2 sobre 35. Una vez obtenido esto, podemos utilizar el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 35, que automáticamente sabemos que es 7 y 5, porque 35 es un factor de 7 y 5, lo vamos a hacer por motivo de espacio. Entonces,
el mismo común múltiplo es 35. Por tanto, vamos a tener un denominador común 35, que va a ser multiplicado por los numeradores de estas fracciones y dividido por los denominadores que ellos tenían anteriormente. Ok, una vez obtenidos los nuevos numeradores, vamos a efectuar la suma y luego la sustracción, que nos da 2660, que dividido entre 35 nos da 76. Entonces, quiere decir que el determinante de esta matriz por el método de los cofactores es 76, que es el mismo escalar, el mismo número que nos daba con la regla de Sardos. Prosiguiendo con el grupo de ejercicios que les tenía propuestos con respecto a lo que les expliqué en la teoría, seguimos con lo que es la regla de Kramer. Como bien sabemos, la regla de Kramer le da una solución a un grupo de incógnitas convirtiéndolo de forma matricial. Entonces, tenemos el ejercicio hallar los valores de x, y, z del siguiente sistema de ecuaciones lineales. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales, entonces vamos a construir la matriz que yo voy a llamar beta de la siguiente manera. Tomamos los coeficientes de cada ecuación, principalmente las del primer miembro de la ecuación, para la redundancia. Acá vamos a colocar las incógnitas que vamos a trabajar y vamos a colocar los resultados o los que están en el segundo miembro de la ecuación por este lado. Una vez compuesta la matriz beta, que es la matriz general, vamos a calcular ahora el determinante de beta, que lo vamos a utilizar, vamos a resolver por regla de Sardos, cofactores o cualquier otro método que ustedes conozcan. Pero la regla de Kramer nos dice a nosotros que para conseguir x, y o z tenemos que utilizar los siguientes. Para x va a ser igual al determinante beta de x sobre beta. Para y va a ser igual al determinante beta de y sobre beta. Y para z va a ser igual al determinante beta de z sobre beta. ¿Y quiénes son beta de x, beta de y y beta de z? Son matrices que vamos a construir alternando los valores del segundo miembro de la ecuación en cada columna de esta matriz que tenemos acá general. Para x vamos a sustituir la columna 1 por los valores de esta columna. Para beta de y vamos a sustituir la columna 2 por estos valores y para beta de z vamos a sustituir para el determinante beta tenemos el determinante que determinamos anteriormente. Entonces utilizamos en este caso la regla de Sardos, que una vez sumado y restado los factores nos va a dar como resultado 112. Para beta sub x, como les dije, vamos a sustituir esta columna por los valores que tiene las ecuaciones, en este caso 11,5 y menos 26. Aquí están sustituidos, operamos por regla de Sardos, efectuamos las operaciones pertinentes y nos da menos 2,24. En beta sub y, ahora vamos a sustituir, en vez de la columna 1, la columna 2, por los valores del segundo miembro de la igualdad de las ecuaciones y operamos, nos va a dar menos 336. Y beta sub z, vamos a sustituir los valores del resultado o el segundo miembro de las ecuaciones, 11, 5 y menos 26, operamos por regla de Sardos y nos va a dar 560. Lo único que faltaría aquí es ejecutar las ecuaciones que les mostré en el primer apartado acerca de x, y z para conseguir sus valores. Entonces vamos a ejecutar las ecuaciones que nos dice la regla de Kramer, que el determinante sub x sobre el determinante general nos va a dar x, el determinante sub y sobre el determinante general nos va a dar y el determinante sub z sobre el determinante general nos va a dar z. Por los valores que encontramos en los determinantes anteriores, aplicando la regla de Sardos, nos dio lo siguiente, que el beta sub x 224, menos 224, perdón, beta sub y es menos 336 y beta sub z es 560 o 560. Entonces, vamos a proceder a efectuar las divisiones. Entonces, menos 224 entre 112 es menos 2. Menos 336 entre 112 es menos 3. Y 560 entre 112 es 5. Entonces, x vale menos 2, y vale menos 3 y z vale 5.
La veracidad de estos valores de estas incógnitas se las dejo propuesta para que la puedan verificar sustituyéndolas en una de las ecuaciones que se planteaban en el primer apartado.